Y aquí estamos. Bienvenido, Carlos. Gracias Alejandro por invitarme a este podcast. Bueno, un verdadero placer tenerte aquí. Quiero que sepas, eres el primer artista que viene. Bueno, para que la audiencia ya te vaya conociendo un poco. Qué bien. Ahora vamos a hablar largo y tendido de quién eres tú y de cómo llegas tú aquí a Nueva York. Pero tú eres un hombre muy ecléctico. Eres artista pictórico, pintas. Eres también ilustrador. Sí, Y eres docente, eres profesor en el Fashion Institute of Technology. sí, muy cierto. Y en los últimos años también, además, has sacado no uno, sino dos libros también. 2 libros de cuentos para De niños. cuentos Sí. para niños. O Sí, sea, que sí, eres sí. también autor de letras, de las letras, digamos. De letras chicas, de letras chicas. Para chicos. Para chicos, pero letras, ¿no? Letras, sí. Así que, bueno, pues un verdadero placer tenerte. Gracias. Y nada, a mí me gustaría que empezásemos porque yo siempre que conozco a alguien que no es de la tierra, ¿no? Que no es de aquí como yo, que no soy estadounidense, me encanta escuchar de primera su historia de vida. Entonces, cuéntanos un poco, tú eres puertorriqueño, ¿cómo llegas tú a Estados Unidos? Bueno, yo nací en Nueva York, pero Cuéntame. Mi madre vino en los años 50, Ajá. cuando hubo esa gran migración de puertorriqueños a Estados Unidos, a Nueva Sí. York específicamente, Ujú. porque durante los años 50 Sí. la industria de la moda en Nueva York fue espectacular y entonces estaban buscando muchas personas, muchas mujeres que hacían costura y en Puerto Rico se hacía mucho la costura Sí. y se hizo una promoción muy grande en Puerto Rico para llevar muchas de esas mujeres a Nueva York a trabajar en la industria de la costura en Nueva York. Qué bueno. Mi madre se aprovechó en que ella no era costurera, pero se Ajá. aprovechó para también ir a la ciudad de Nueva York. Y aquí fue donde conoció a mi padre. Estuvieron juntos. Yo nací aquí en la ciudad en los 60. Ujú. Y entonces mi madre regresó a Puerto Rico. Y pues yo me crié en Puerto Rico. ¿Con qué edad regresas? ¿De bebé o ya tenías algún añito? No, ya tenía 2 años. Ok. 2 años regresé a Puerto Rico. Ajá. O sea que toda la cultura de Puerto Rico, el lenguaje, pues, o sea, yo no conocí nada de Nueva York, ni me acordaba nada de Nueva York cuando estaba en Obviamente. Puerto Rico. Mis primeros recuerdos fue en una casita de madera que yo vivía en Puerto Rico. Yo vivía en una casita de madera en Puerto Rico muy humilde. Ajá. Y te voy a ser muy sincero, teníamos un baño afuera, no era ni un baño normal, era un baño afuera. O sea, Sí. yo crecí, lo que la gente dice pobreza, ¿no? Pero para mí no fue pobreza porque dependiendo de cómo tú te relaciones o cómo tú te veas con el vecino o con la otra persona, Ajá. nosotros éramos muy felices. Mi madre era muy feliz, vivía en un barrio muy bueno. Y toda la gente eran de diferentes colores. Habían unas personas que eran más oscuras, otras más claras. Había una persona que tenía pecas, otro. Pero la sombrilla de todo esto, toda esta gente bajo una sombrilla se llamaban nosotros los puertorriqueños. Así es esto. No quería interrumpirte, pero ese mestizaje que hay en Puerto Rico. Exactamente. Y fue muy interesante porque cuando vine para Nueva York por primera vez, Ujú. encontré todo este problema de racismo y yo no entendía por qué. Mm. Porque yo vine a un lugar donde todos nosotros éramos iguales porque nacimos en un mismo lugar, ¿no? Y todos ellos jugaban dominó y todo el mundo celebraba las Navidades juntos. Había una comunidad muy, muy linda, muy Ajá. linda. Una comunidad muy linda. Qué bueno, tan interesante esto que dices, ¿no? Que la cuestión del racismo que yo en este podcast he tratado bastantes veces porque con todo el tema George Floyd y lo que nos sucedió, Sí. lo que sucedió después con todas las manifestaciones, etcétera, la idea de racismo a la estadounidense, a la americana, si se quiere, es tan única y tan propia de ellos que es difícil luego trasladarla a otros lugares en los que hay diferentes razas como las que se puedan encontrar aquí. Y es esto precisamente que dices, tanta gente hispana uno habla, no quiero decir que no haya racismo en el mundo hispano Sí, o sí. latino, pero es muy diferente la relación entre razas, ¿no? Sí. En el mundo hispano. ¿A qué edad llegas tú aquí a Nueva York?
Bueno, después de estar en Puerto Rico por un tiempo, Ujú. porque la historia es larga. Ok. La historia es larga. Sí. Pues yo pues estaba en Puerto Rico y empecé a coger clases de arte Ujú. con una maestra cubana muy, muy Mm. buena. Entonces ella era muy especial porque ella, no sé si te acuerdas o alguien se acuerda, una película se llama Mame, M-A-M-E, es de esta tía rica que recibe a su sobrino, porque su sobrino perdió su familia, entonces ella tiene que encargarse de ella. Pues ella se encarga de que enseñarle todo, la cultura, los viajes, etcétera, etcétera. Ok. Pues esta maestra de arte tenía todo eso. Ella era una persona de mucha cultura, viajaba muchísimo. Ajá. Y vio que yo tenía mucho talento. Yo pintaba y pintaba cosas bien realistas, o sea, Sí. casi fotográficas. Y entonces ella me pregunta, porque en ese tiempo mi madre se había divorciado, que Ujú. fue en el 76, Ok. y entonces pues yo vivía con mi madre y con mis hermanas, Ajá. y yo estaba a punto de graduarme, y ella me pregunta, bueno, Carlos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tú quieres hacer? Yo quiero ser pintor. Y ella me decía, ay, no, no, vas a morir de hambre. Y fue tan, yo decía, pero ¿por qué me dice eso? No, Traumático. y no es que yo no lo tenía el talento. Lo que pasa es que ella me veía de otra forma. Ujú. Yo quiero que sepas que la gente, tú puedes ser una persona, pero hay gente que te ven de diferentes formas, ¿no? Todo el Ciertísimo. mundo te ve de acuerdo a sus lentes. Ujú. Entonces esta era una maestra que le gustaba la moda, le gustaba viajar. Y entonces para ella los artistas que hacían arte pues siempre tenían este problema, no tenían dinero o tenían problemas en vender sus artes. Y entonces ella me decía, no, quiero que seas diseñador de moda. Yo no tenía idea que era eso, ninguna idea, no tenía ninguna idea. Ajá. Y yo me acuerdo que me dijo, ven a mi apartamento, te voy a llevar a mi apartamento, que vivía en un condominio muy lindo en Santurce, una área muy linda en Puerto Rico. Ujú. Y me llevó a su apartamento, me acuerdo haber entrado a la sala y vi todas estas figuras y estos souvenirs, estos recuerdos de muchos países. Qué Habían bueno. Perú, Grecia, Italia, y yo nunca había visto eso, para mí era algo nuevo. Y entonces me dice, ven para mi cuarto. Entonces me llevó a su cuarto. Tenía una cama redonda que yo jamás había visto. Ok. Las puertas de el closet, ¿no? ¿Sí? Eran de cristal. Entonces sacó toda esta ropa. Mira, esto para que veas esto. Mira esta tela. Mira cómo esto. Mira cómo este pantalón o esta blusa. Ajá. Y entonces me dio revistas y me dijo, quiero que empieces a diseñar. Yo, claro está, yo no tenía ninguna idea sobre esto, pero era talentoso o sea, tenía ideas en cómo mover las cosas, cambiar la falda o la blusa, entonces ella me siguió llevando. Ujú. Y entonces cuando me gradué, Sí. este, ella me dijo, ¿dónde vas a ir a estudiar? Yo le dije, yo no sé. Me dice, pues vas a estudiar. Ya me llevó a la universidad donde ella creía que era mejor para mí. Ajá. Ella era porque era como mi madre, mi padre de Mabella me encaminó, ¿no? Desde luego, vaya Y después de ahí, referencia. yo, como ella insistió y yo empecé a hacer ilustración de moda y dibujos de moda, Ajá. cogí una clase en esta universidad y decidí aplicar a Parsons School of Design aquí en Nueva York. Wow. Muy prestigiosas. Muy prestigiosa. Entonces yo envié todos mis dibujos Ujú. de moda. Sí. Y me acuerdo que cuando me llegó la carta, yo no quería abrirla, porque no sabía si estaba aceptado o no. Y no sé si has visto la película, se llama Elliot. Es de este Mm. niño que quería ir a... Ah, sí, Billy Elliot. Billy Elliot, soy. Muy buena. Sí, 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 claro. que quería ir a estudiar Estudiar baile. ballet. Y su padre le da los guantes porque es de clase obrera inglesa. Sí, Exacto. sí, claro. Pues era más o menos lo Los guantes de mismo, boxeo. pero era mi madre. Mm. Y le dijo a un amigo mío que viniera a mi casa y Sí. abriera la carta y me dijera si me aceptaron o no. Y me aceptaron. Y Vamos. entonces, pues para mí fue algo espectacular, ¿no? Pues ella dijo, Obvio. wow.
Aunque claro, había ido a Nueva York por primera vez en el 76, pero fue una visita corta. Ah, Esta vez sí iba a vivir en Nueva York, en la ciudad, claro. en la ciudad. Y entonces ahí pues fui a la ciudad de Nueva York y pues, pues uno cuando viene a Nueva York por primera vez, pues es como la película El Mago de Oz. Porque es, no, sí, sí, es como la Sí, ciudad sí, de es otro mundo. Esmeralda, es otro Exacto. mundo, Muy cierto. Especialmente viniendo de una completamente. zona, a lo mejor, no más de campo. Y Sí. sí, sí, porque yo de Puerto Rico todo Ajá. era plano, lo que te quiero decir que no había edificios altos, Exacto, claro. el lenguaje es el mismo en Puerto Rico, la Sí. gente se comunica contigo, todos somos familia. Ajá. De momento me sentí en un lugar completamente extraño, Fíjate. con Claro. un lenguaje completamente diferente. Y la gente me preguntaba si yo era de Puerto Rico. No, me decían, tú no pareces puertorriqueño. Pues tenían una mentalidad completamente diferente de lo que era un puertorriqueño en Estados Unidos. Ok. Eh, y fue bien, bien interesante. Entonces yo me di cuenta que pues, había un problema entre los grupos. Ajá. Y lo más interesante es que mi mejor amigo era de Tailandia, el otro era un africano, o sea, una persona de color. Ajá. Yo estaba siempre con el grupo que era mezclado, porque yo vine de Puerto Rico. Ajá. Para ti eso era lo Era normal, ¿no? normal, Claro. exacto. Entonces, los que eran más blanquitos, pues yo no, como que no tenía esa relación, Fíjate. pero otras personas que les gustaba el baile, le gustaba la música, le gustaban las cosas bien extravagantes, ese era yo. Ahí yo estaba, estaba con ellos. Qué bueno. Y entonces de ahí estudié solamente 1 año y medio Ujú. porque fue bien difícil para mí el lenguaje y además que la escuela era bien costosa, Desde luego. súper costosa. Fíjate. Y entonces, pues, decidí que no podía continuar y tuve que regresar a Puerto Rico. Mm. Ahora en Puerto Rico, cuando llegué a Puerto Rico, pues fue un poquito difícil porque, pues, era el tiempo bastante difíciles en los años 80 en la isla. Y entonces mi maestra se comunicó conmigo de vuelta. Bueno, vuelve la señora Vuelve la cubana señora, a sí, sí. escena. Sí, 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 sí. Se llamaba Marion T. Dávila, Mrs. Dávila. Y Mrs. Dávila me llamó y me dijo, te tengo un trabajo de diseño de moda. Y yo, de veras, aunque yo no terminé el diseño de moda, porque yo en Parsons, digo, tenía muy buenas ideas, pero yo en Parsons, cuando me ponían a trabajar en hacer la costura, yo no tenía idea de tela, yo no tenía nada, pero tenía buenas ideas, era excelente en el dibujo, Ajá. pero yo no sabía qué hacer conmigo en esa área. Entonces ella me dijo, ve a una entrevista, que era una factoría de moda, Ajá. que justamente quedaba muy cerca de mi casa y yo podía ir caminando. Y me acuerdo haber ido a entrevistarme con la persona que estaba a cargo de la factoría. Sí. Y me dice, se sienta, me siento en la oficina con él y me empieza a preguntar, me empieza a hablar de dónde yo estaba, dónde había estudiado, etcétera, etcétera. Y entonces le dije que estaba en Parsons, pues estaba muy impresionado, pero, Claro. pero no sabe que nunca lo terminé, que solamente estuve 1 año y medio. Media verdad. Media Tampoco es verdad, mentira. No es mentira exactamente. eso. Y entonces me pregunta, ¿sabes coser? Yo dije, no. ¿Sabes drapear? No. O sea, él me hizo todas las preguntas técnicas del diseño y yo no sabía nada de eso. Y entonces me dice, pues entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo Buena le digo, pregunta, ¿no? buena pregunta. Y entonces, pues, se me ocurrió, pues, abrir el portafolio, enseñar los dibujos. Y vio los dibujos y vio algo ahí. Y me dice, pues mira lo que voy a hacer contigo. Tú vas a ir al segundo piso y al final del segundo piso Ajá. hay un cuarto donde hay todas estas telas que no sabemos qué hacer con ellas. Vas a coger unos retazos y vas a diseñar basado en lo que estamos haciendo. Me lo traes, lo vamos a producir y hay un lugar donde es como un lugar, es como un show, ¿no? Donde Ujú. se presentan la moda y entonces ellos venden a boutique, a tiendas, etcétera, etcétera. Entonces pues yo decidí, dije pues muy bien. Entonces me dice, si haces eso y si vendemos lo que tú haces, te vamos a contratar y vas a trabajar aquí.
Madre mía, eso todo nada, entonces. Un poquito. Exactamente. Uf. Y yo pues fui a casa con esas telas. Digo, Ajá. entonces pues, digo, antes de ir, no, fui a casa, hice los diseños, regresé a la factoría y me presentó a la persona que estaba a cargo del diseño, el cuarto de moda, ¿no? Que era una muchacha, su nombre es Nelly Díaz. Y entonces ella era la persona que hacía toda la parte técnica. Ella sabía de patrones, de tela. Todo lo que yo no sabía era ella. Pero todo lo que ella no sabía era yo, porque yo sabía lo que estaba pasando en moda, Ajá. compraba las revistas, dibujaba, Ya. toda la parte creativa era Creativo, yo. exacto. Ella era la parte completamente técnica. Ujú. Aparte de que ella pertenecía a una religión y no le permitía a ella salir a bailar ni salir afuera. O sea, era completamente opuesto a quien yo Opuesto. era. Y entonces, pues, me la presentaron y yo le expliqué lo que yo quería que se hiciera. Y me dice, sí, yo te entiendo, yo lo hago. Se hizo. 2 semanas más tarde me llaman y me dice, quiero que vengas a la factoría. Y yo, bueno, me dirán que no, pero yo puedo quizás hacer un trabajo, cualquier otra cosa allí, no me importa, necesito un trabajo. Cuando llegué me dijeron, vendimos tu diseño más de lo que hemos vendido en otras ocasiones. Qué loco. Y yo, de veras, sí, y te vamos a contratar. Y empecé a trabajar ahí. Y por Nelly me enseñó a hacer todo lo demás. Wow. Aprendí ahí sobre costura, aprendí de patrones, aprendí de todo un poco. O sea, que es gracias a esta persona, Nelly. Bueno, gracias a la profesora cubana primero, segundo al caballero que te da la oportunidad y por último y principalmente a Nelly, que es la persona con la que te ponen ahí codo con codo a trabajar. Sí, exactamente. De ella aprendes todo el Ahí tema, aprendí muchas costura, cosas. etcétera. Ahora, la historia de, entonces, pues, en ese tiempo, Ajá. yo tenía todas estas imágenes, ilustraciones del gran Antonio López, que era Ujú. ilustrador de moda Correcto. de los 60, 70, 80, Ajá. que todavía se hacen libros, se hacen exhibiciones de su trabajo. Sí, sí, sí. Y yo tenía en el estudio de diseño todos sus trabajos que aparecían en la revista. Y soñaba. Yo doy clases y una de las cosas que digo a mis estudiantes, Sí. nunca pierdan esa habilidad de soñar. Porque soñar es vida. Si tú no sueñas, tú no vives. No podría estar más de acuerdo, No Carlos. tú tienes que soñar. Tienes que El soñar. soñar, o sea, tú creas el futuro si tú sueñas. Y tienes Ujú. que soñar constantemente y soñar positivamente. Y soñar que vas a hacer eso porque es lo que tiene que ser. La vida es un sueño. La vida es un constante Es sueño. cierto, ya lo dijo Calderón de la Barca. Sí, La sí, vida es sueño. es soñar, es Ujú. soñar. Y hay otra canción que dice de Borjo que dice, Ajá. And life is made of emotion. Y la vida es creada por las emociones. Sí. Las emociones, todo eso es emoción, todo eso trae, eso es como un magnetismo, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces yo veía todas esas ilustraciones todo el tiempo. Perdona que no te quiero No. interrumpir, pero te voy a interrumpir porque es interesante, quiero que hacer la distinción brevemente, sí. porque cuando uno piensa, y me pasó a mí cuando estaba un poco viendo tu trabajo y tu inspiración, etcétera, veo a Antonio López y es importante hacer una distinción porque existen en el mundo del arte hay dos Antonios López. Ah, sí. Entonces, hay uno que es español, ¿no? Que a lo mejor la gente que nos esté viendo desde España va a Sí. decir, pero ¿cómo Antonio López, el pintor, este muchacho que era de Puerto Rico y que está diciendo de la moda? Porque el Antonio López del que tú hablas es un artista, ilustrador gráfico, también diseñador de moda, que era, de ascendencia puertorriqueña, nacido en Nueva York. No, él nació en Puerto Rico, en Utuado, y entonces cuando tenía 8 años, 8 años. él vino a Nueva York en los 50. Ok. Y entonces fue lo opuesto a mí. O sea, Ajá. yo nací en Nueva York, pero regresé a Puerto Rico. Y él nació en Puerto Rico y vino a Nueva York. Entendido. Queda eso dicho para que la gente no se nos confunda, ¿eh? Sí. Entonces, Bueno, López. para las personas que no saben quién era Antonio López, Sí, por Antonio favor, López cuéntanos. es un ilustrador puertorriqueño que vino a Nueva York y estudió en FIT, Fashion Institute of Technology, y comenzó a trabajar en una revista, era un periódico que se llama Women's Wear Daily. Era un periódico de moda donde los ilustradores ilustraban en blanco y negro la moda en ese tiempo, en los Ajá. principios de los 60. Este periódico salía diariamente y había muchos ilustradores Sí. que trabajaban para esa compañía. Ajá. Entonces Antonio comenzó y ya a los
varios meses ya le estaban dando la portada del periódico porque él era muy bueno. Y entonces Carrie Donovan, que ya estaba a cargo de la moda en el Fashion of the Times, en el New York Times, le pidió si quería ilustrar para el New York Times. Y de ahí Antonio pasó al New York Times y de ahí en adelante Estamos hablando del New York Times, el periódico el más periódico. prestigioso de todo Estados Exactamente. Unidos y una referencia internacional en el mundo del Exactamente. periodismo. ¡Wow! Y de ahí en adelante, pues él trabajó con Yves Saint Laurent, con Karl Lagerfeld, con todos los diseñadores famosos de la época. Muy, muy famosos de la época. Bueno, pues entonces, para continuar la historia, Sí. pues tenía todos estos recortes de Antonio. Y me entero por el periódico que Antonio venía a Puerto Rico. Eso fue en 84, porque Ujú. había un desfile de moda que se llamaba Destello de la Moda en Puerto Rico. Ok. Y Destello de la Moda era lo que ahora se llama el Fashion Week. Ujú. No había Fashion Week en aquel tiempo. Y entonces era una exhibición de moda y se invitaban a muchos diseñadores del Caribe, Latinoamérica, Nueva York. Ujú. Y en esta ocasión invitaron a Antonio López a que fuera parte del jurado. Y claro está, yo tenía muchas ansias de conocer a Antonio, pero la taquilla era muy costosa. Yo no conocía a nadie. Mm. Y yo decía, pues no voy a poder ir porque esto va más allá de lo que yo estoy este muchacho que está en esta fábrica que no es muy importante, Ajá. etcétera, etcétera. Y yo dije, pues nada, me alegro que esté en Puerto Rico. Mm. Tú no puedes creer esto, pero mira, la esposa del dueño de la factoría Sí. entra a la oficina un jueves por la mañana y dice, mi hermano me dio una taquilla para Destello de la Moda. Yo no voy a ir. ¿Uno de ustedes quiere ir? Le preguntó a Nelly y a mí. Y a mí los ojos se me abrieron muy grande. Y Nelly, conociendo la situación, me dijo, déselo a Carlos para que vaya. Pues yo El cogí la destino, taquilla, el Carlos. destino, sí, cogí la taquilla y fui a casa y cogí el libro, porque Antonio había publicado un libro, se llamaba Antonio's Girls, las mujeres, las mujeres, Chica de la chica de Antonio. Ajá. Antonio. Y entonces la exhibición de moda, el desfile de moda, Ujú. se hacía en un lugar en San Juan, en Condado, Ajá. y ese lugar me quedaba bien cerca, pero había muchas de las personas que trabajaron habían hecho una protesta por lo que le estaban pagando y mudaron el espectáculo a otro lugar, mucho más lejos. Era en Bayamón, era en una cancha de baloncesto bajo, era como un pequeño coliseo, ¿no? Ujú. Y tenía que coger dos autobuses para llegar hasta allá. Bueno, finalmente llegué. Y lo más interesante es que la cancha bajo techo quedaba justamente al frente de unos proyectos. Ujú. Eran los nenes corriendo descalzos y las señoras con sus rolos. Era completamente opuesto a lo que estaba pasando al Tenía el cruzar la calle. glamour, todo Al lo que había, cruzar ¿no? la calle tú ves la gente vestida, los La alfombra hilos, roja, toda la todo historia, ¿no? eso. Y yo miraba eso y decía, pero esto es increíble. Entonces tú me ves cruzando la calle a ese lugar y era muy interesante porque decía, me dije hace poco, wow, mira, esto era como de dónde yo vine y a dónde llegué. Igual que Antonio, que fue lo mismo. Exacto. Todo ahí resumido en un espacio, en En una un calle, ¿no? espacio, en una calle, porque Antonio fue lo mismo. Que Antonio fue de De origen, Utuado, ajá, de origen humilde y... origen humilde, con gente humilde, y de repente llega a este lugar Mm. y eres parte de esto en forma diferente, claro está. Ujú. Pues llego allí y me acuerdo que me dieron, pues, vi la taquilla, Sí. el boleto, Ajá. donde me iba a sentar, y me sentaron bien lejos en una esquina. Y habían cientos y cientos de mesas, era un lugar enorme. Ujú. Y me senté y la gente que estaba sentada allí me miraron como, ¿quién es este muchacho? Mm. Y yo no estaba vestido con chaqueta ni gabán ni nada de esas cosas. Yo estaba parecía pues que pues una camisita, Ajá. bien humilde. Y yo dije, no, aquí yo no voy a sentarme. Y me paré. Entonces vi
en un segundo piso, en la segunda parte del Coliseo, Ujú. una persona con unas luces directas, ¿cómo se llaman? Las luces estas Sí. de enfoque. Los focos, ¿no? Los Los focos, focos sí. para iluminar la Exacto. pasarela o a quien Exacto. corresponda. Habían como 3 focos y él era una de las personas que estaba manipulando el foco. Ajá. Y entonces lo miro y hay una silla al lado de él. Y pregunté, ¿me puedo sentar al lado de usted? Me dice, sí, vente. Subí y tenía la mejor vista. Podía verlo Claro, todo. podías verlo todo, Todo, ¿no? todo. Porque Y tú tenías una misión, ¿no? Esta tenía noche una tú tenías una misión. misión y era Una misión poder conocer a a Antonio. Antonio. Exacto, tenía mi libro. Y entonces, cuando yo el fashion show, o sea, la exhibición de moda, yo ni la vi porque estaba tratando de buscar dónde estaba sentado Antonio. De momento vi esta modelo asiática preciosa que yo nunca había visto. Una pelo corto, una piel espectacular. Y le seguí con los ojos y se sentó a una mesa y allí estaba Antonio con diseñadores, con modelos, etcétera, etcétera. Y yo dije, ya sé dónde está. Cuando terminó el espectáculo, yo brinqué, casi me caigo y me rompo el cuello. Corrí hacia Antonio porque ya Antonio estaba de camino hacia afuera y corrí y le dije, Antonio, mi nombre, entonces le dije, mi nombre es Carlos Aponte. Y aquí está lo más interesante. Me dice, yo te conozco. ¿Cómo? Y yo lo miro y me dice, ¿me conoces? Y me dice, sí, tu amigo Ahmed López me habló de ti. Ahora vamos atrás. Cuando yo terminé de Parsons, no terminé de Parsons, regresé a Puerto Rico Sí. al principio de los 80, Ajá. había un amigo mío, se llamaba Ahmed López, no tiene relación con Antonio, que vivía muy cerca de mí. Y cuando vio que yo había tratado de estudiar diseño de moda, me dice, yo quiero tratar de hacer lo mismo, yo quiero ser diseñador de moda, y me pidió si lo ayudaba a hacer los dibujos Ajá. para su portafolio. Y yo lo ayudé y yo me acuerdo haberle dicho, si yo no lo hice, yo quiero que tú lo hagas. Y yo quiero que tú hagas y tengas el éxito. Y llegues. Y lo hagas. Ajá. Pues yo lo ayudé en el portafolio y lo aceptaron en la escuela de Brooklyn de moda. Y entonces ahí él conoció a Antonio porque Antonio iba a todas estas escuelas de moda y de diseño de arte a presentar su trabajo y hablar con los estudiantes. Conoció a Ahmed López, porque como claro, Antonio y Ahmed son puertorriqueños y tuvieron una buena relación. Ujú, claro. Y le hablaba muchísimo de mí porque Ahmed sabía que yo era fanático de Antonio. Pues cuando yo conocí a Antonio, me dice, sí, Ahmed me ha hablado mucho de ti. Lo que es la vida, Carlos. Para que tú veas, cuando tú ya ayudas a una persona, o sea, todo lo que tú haces, vuelve hacia ti. Vuelve hacia ti. Vuelve hacia ti. O sea, es algo que yo creo a pies juntillas. Lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú haces por otra Ajá. persona, Sí. cómo tú te comunicas, todo eso viene y regresa hacia ti. Por eso hay que estar bien consciente de tus relaciones con las personas. Tan importante. Es bien, bien importante. Pues entonces cuando me dijo eso, yo me quedé, Bueno, o sea, yo me quedé en blanco ahí, en sin blanco, palabras, ¿no? sin palabras. Me firmó un libro, me dice, ¿qué haces esta noche? Y le dije, nada, pues vente porque ven al show mío esta noche porque él tenía una exhibición de su trabajo en San Juan. Me dice, ¿tienes una chaqueta? Un atuendo un poco más atuendo, arreglado, ¿no? exacto, y le dije que sí, le mentí, yo no tenía nada de esas cosas. Claro. Y entonces me dice, pues ven esta noche. Pues corrí hacia el lugar donde estaba una guaguita. Era una guaguita que en Puerto Rico se llamaba la guaguita Pisa y Corre. Tú pagabas una peseta, todo el mundo entraba, pero Sí. tenían estos pequeños autobuses tenían que estar llenos antes de que esa persona se fuera. Yo llegué, me senté, no había una persona, le dije a la persona, llévame ahora a Río Piedra, tengo que ir a Río Piedra. Me dice, no, yo no puedo irme hasta que esto está lleno. Dice, ¿cuánto es? Pues le pagué por todas las personas que tenían
te pagué por todo. Ajá, ajá. ¿Sabes? Para que le diese Exacto, cuenta, pues yo ¿no? tenía, de dinero. exactamente. Entonces él me llevó solamente, solamente yo. Me llegó allí a la estación del autobús, cogí Sí. otro autobús, llegué a mi casa. Eran las 5:05. Le dije a mi madre, madre, llévame justamente corriendo y me llevas a un lugar que se llamaba Top Hat. Y Top Hat era un lugar donde se rentaban tuxedos y todo ese tipo de cosas. Trajes. Llegué allí y la persona estaba a punto de irse y yo le rogué que no se fuera, que iba a rentar el lugar, o sea, que rentar Un traje. un traje. Ujú. Y así lo hice y llegué a San Juan. Y aquello era como, yo me sentía como un cuento, era un cuento, Hombre, es que era la historia es... era un sí. cuento, o sea, era como el Ceniciento, decirte, ¿no? Llegando allí y había toda la gente, todas las celebridades, la gente de moda estaban allí, estaba Antonio, estaba la exhibición de su trabajo, fue espectacular, espectacular, para mí fue, o sea, yo decía, Dios mío, pero no puedo creerlo que estoy aquí con esta gente. Claro. Y entonces me pregunta si después de ahí, pues íbamos todos a comer y me invitó a comer con toda la gente y fuimos y fue una noche única. Entonces luego 2 días más tarde, porque él me dijo, quiero que me traigas tu trabajo para verlo. Pero qué grande Antonio López. No, Antonio era una persona que sí, Buena gente, ¿no? buena gente, o sea, y él ayudaba mucho, él iba mucho a las escuelas, hablaba con estudiantes. Esta era una persona, si te veía en la calle y creía que tú podías modelar para él o tenías talento, te decía, vente a mi estudio. Y te invitaba al estudio sin ningún problema. O sea, él tiene una familia bien, bien amplia, bien grande, una familia artística de personas, de modelos, ya. de artistas, etcétera, Ajá. etcétera. Lo interesante de Antonio y lo humano de Antonio Ujú. era, si tú eras parte de su familia, tú eres parte de su familia para siempre. En el mundo de la moda de aquel tiempo, y todavía ahora, tú eres parte de ellos por un tiempito hasta que no los inspiras o nada. Pero con Antonio tú estabas ahí siempre. Eras parte de su familia y te ayudaba y te decía todo tipo de cosas. Qué bueno. Bueno, pues entonces, fue un sábado donde fui a verlo. Entonces me presentó a la asiática que era Tina Chow, que era una modelo espectacular en los 80. Y vio mi portafolio, vio mi trabajo y me dice, es bueno, pero no es fantástico. Fue bien honesto y Sí, bueno, claro. honestamente, y me encantó lo que me dijo, porque cuando yo salí con un poquito de deseo de ser mejor, de hacerlo mejor. Si no impresioné a Antonio, yo dije, tengo que trabajar mucho más. Ujú. La oportunidad se presentó 2 años más tarde, Sí. cuando me enteré de que Antonio tenía un workshop, un taller de trabajo en Santo Domingo. En Santo Domingo queda justamente al lado de Puerto Rico. Ajá, ajá. Es capital de la República Sí, sí, Dominicana. exacto. Ajá. Y entonces estaba esta escuela que se llamaba Alto de Chabón. Y en Alto de Chabón teníamos una asociación, estaba afiliado con Parsons. Ajá. Y Antonio daba unos talleres de moda, de ilustración de moda por 2 semanas ahí. Ok. Pues lo que tenía en el banco, yo dije, yo quiero estar en este taller. Llamé a la escuela Sí. y me preguntaron, ¿tú eres de Parsons? Le dije, no estoy en Parsons. Estas son para estudiantes de Parsons. Le dije, pero Antonio es un mejor amigo mío. Ya está. Y me dijo que llamara. Ah, ok, está bien. Y llegué y estaba sorprendido que yo estuve allí. Y entonces, las 2 semanas, él llevó con modelos, ilustraba, los estudiantes. Ese mismo día que llegué, se hacían las clases durante el día, Ujú. pero yo cogí un grupo para trabajar de noche. O sea, yo estaba dibujando desde las 9 de la mañana Sí. hasta las 10, Ahí, sin parar. sin parar. O sea, Tope. cogía un pequeño receso, ¿no? Sí, sí, bueno, claro. Pero tenía un grupito todo el por día la dándole. noche y el grupo de Antonio por la mañana. Ajá. Pues al final del taller Sí. viene la prensa para hablar con Antonio y le hace un montón de preguntas. Y entre las preguntas le dice, ¿y de los estudiantes que están aquí, cuál es el más prometedor? Y me dice, Carlos Aponte. Wow. Imagínate. Pero Con bueno, eso nada más ya yo me sentía que me había graduado desde luego. completamente. Ajá. Y entonces Antonio me dice, Carlos, por favor,
Ve a Nueva York. Ve a Nueva York. Y a Nueva York que te fuiste, claro. Bueno, no me fui inmediatamente Bueno, porque tendrías que prepararme Exacto. y tenía que tener dinero, etcétera, etcétera. Ajá. Y entonces él me preguntó, me acuerdo una vez que me llamó y tuve una conversación, me dijo que cuando venía yo no tengo idea cuándo voy a ir. Pero no sabía que estaba enfermo. Y Antonio murió un año más tarde. Y fue bastante triste porque pues Porque, claro, él te había cambiado a ti la él vida. había te había cambiado dado- mi vida, Ajá. exactamente. Así que iba para Nueva York sin el Mm. Antonio, pero como quiera tenía mi sueño de hacer mi trabajo. Desde luego. Y ya tienes la referencia del Tenía gran la Antonio, ¿no? referencia, tenía Sí. referencia. Pero mira, Alejandro, para decirte que cuando uno está listo, el universo te ayuda. El universo te ayuda. Pues te lo crees. No Te, tienes duda, ¿eh? te ayuda. O sea, es como una cosa. Yo solamente, y te lo voy a decir, yo solamente he tenido sueños y he querido, y se me ha puesto así, así al frente mío, Ujú. una cosa increíble, no sé, o sea, es increíble. Yo estaba viviendo con mi primer compañero en Puerto Rico al final de los 80, y entonces yo estaba trabajando con otra compañía, era Anilago, y ahí fue cuando yo fui al seminario de Antonio. Ujú. Y entonces cuando Antonio murió, pues hubo una pequeña exhibición en Nueva Homenaje. York, en FIT, donde Antonio estudió y donde yo terminé. Ujú. Y entonces esto era parte de un grupo del gobierno de Puerto Rico que era Concilio de Moda. Concilio de Moda se encargaba de ayudar a diseñadores en patrones, en tela, en los trends, lo que estaba pasando en Nueva York, en otras partes. Era el lugar donde los diseñadores jóvenes iban para ayuda, para cualquier cosa que ellos necesitaban. Pues el taller de Annie quedaba justamente al lado de ese edificio. Entonces ellos habían creado este programa, este espectáculo en Nueva York, en Parsons, para promover la industria de Puerto Rico en moda y en otras áreas. Y como yo había terminado el taller de Antonio, me Ajá. pidieron si yo hacía la portada, digo, la ilustración Sí. para la invitación, ¿no? de esto, Del evento. del Ajá. evento. Pues lo hice. Me pagaron un yo estaba muy contento, pues ya estaba trabajando como Obviamente, ilustrador. claro. Esto es un primer trabajo en Nueva York. En Fuerte. ilustrador. Entonces, pues ellos me invitaron para ir con ellos. Yo fui con ellos. Y entonces, una de las personas de Concilio, yo estaba hablando con él y le dije, esta es la escuela que me hubiera gustado venir. Me dice, ¿y por qué no has venido? Ay, no tengo el dinero. Me dice, pero nosotros te damos una beca. O sea, a mí se me apareció la beca. Así. Se te apareció la Virgen. Que Se dice, apareció. Me dice, nosotros te damos la beca. Y dije, ¿de veras? Sí, llena estos papeles y te damos para que vengas a estudiar. Hombre, y claro, ya te habían contratado antes de nada, o sea que te la daban fijo, seguro. Exactamente. Entonces, pues ya tenía la beca, ya tenía dónde irme, ¿sabes? Pero no tenía dónde vivir. Entonces, un mes antes de yo mudarme a Nueva York, Ujú. llama un amigo de mi compañero Michael. Ajá. Esta persona se llama Wesley Robinson, que era un bailarín. Y entonces le estaba hablando con Michael Ajá. y le preguntó, no, le dijo, mira, porque ellos eran amigos desde Nueva York, ¿no? Y Michael vivía en Puerto Rico. Yo estaba viviendo con Michael. Y entonces le dice a Michael, me dieron un contrato para bailar en el ballet de Arizona y tengo que estar allí por 2 años. Y entonces le dice, y no sé qué hacer con mi apartamento. Lo estaba viendo venir. Y Michael le dijo, pues mira, Carlos va para Nueva York y necesita un lugar donde quedarse. Pues que se quede en mi apartamento. El apartamento quedaba, queda todavía, en Hell's Kitchen en Nueva York. Y entonces, pues me dejó su apartamento. Solamente para mí solito. ¿Sabes cuánto pagaba ese apartamento en el 89? Sorpréndeme. $400 mensuales. En el corazón de Nueva York. En el Hell's corazón Kitchen. de Podías Nueva ir York. andando al FIT, que está en 28 o 30. Exactamente. ¡Wow! Y entonces, en la beca te Sí. daba
$500 adicionales mensuales. O sea, yo pagaba el apartamento y me Y te quedaba con sobraba. $100. O sea, y de ahí, pues, ya yo estaba Ya set. O estabas ya sea, set. estaba set en Nueva York. Y empecé a Madre trabajar. mía, Carlos. Empecé a trabajar. Y Qué entonces grande. iba a visitar a Juan Ramos, que era el compañero de Antonio por muchos años, Ajá. que Juan todavía estaba vivo. Sí. Antonio había muerto, pero Juan estaba vivo. Ok. Y yo empecé a trabajar. ¿Puertorriqueño también, Juan? Sí, Juan Ramos era puertorriqueño. Ajá. Juan murió más tarde. Juan murió en el 95, Mm, 96, algo así. 10 años más tarde de Antonio. Y Juan, pues lo iba a visitar porque él me conoció y me ayudaba, etcétera, etcétera. Entonces le llevaba mi portafolio, lo que estaba haciendo. Yo estaba trabajando en una compañía aquí se llama Activewear, o sea, de de deporte, ropa de ¿no? deporte. De ropa Ujú. de deporte. Sí. Y hacía la gráfica, y hacía los diseños, Ujú. pero también al mismo lado hacía otras cosas. Ah, ok. Pero él también era una mente creativa. Era una mente creativa. Ajá. Y entonces me dijo, mira Carlos, ¿por qué no envías este portafolio a White & Kennedy? Ujú. Que no, ¿sabes quién es White & Kennedy? Sí. Yo, Em- habiendo trabajado en comunicación, los conozco muy bien. Para que lo sepa la gente, es una de las agencias de publicidad, de advertising, más reputadas de todo Estados Unidos y que trabaja con grandes... Bueno, yo recuerdo que se hizo famosa por Nike, ¿no? Nike. Nike, Nike fue como exactamente. la que le pegó el espaldarazo, pero es gente que trabaja con todas las marcas top. Exacto, Top. exacto. Ujú. Primera línea. Entonces, pues, él me dijo, envíale este portafolio a John Jay. John Jay era un director de arte que trabajaba en Bloomingdale's en la final de los 70 y al Ujú. principio de los 80. Y John Jay había contratado mucho a Antonio en dibujos para hacer full page, o sea, páginas completas Sí. para promover Bloomingdale's. Entonces, Ah. Bloomingdale's era todas las temporadas, había un tema, era Rusia o China, Mm. y cambiaba todo, era un Claro. concepto, era todo este concepto, y Sí. Antonio hacía mucho trabajo, ese tipo de trabajo. Ajá. Entonces, John Jay empezó a trabajar en White & Kennedy en ese tiempo, estamos hablando a medio de los 90. Ok. Y entonces, pues, yo envié el portafolio, yo no pensé mucho de eso, yo le dije, sí, se lo envío. Ajá. Y recibí una llamada de John Jay y me dice, recibí tu portafolio, yo estaba haciendo mucho trabajo gráfico, Ujú. figuras bien gráficas, y me dice, ¿te interesaría trabajar para un proyecto para Coca-Cola? Y yo, Mm. claro. O sea, vuelvo, estas cosas se me aparecen de la nada. O sea, es como que yo no tengo nombre, yo no tengo, yo no tengo alguien que me represente, Padrino, que se dice, ¿no? padrino, ¿Eh? y me están dando todo esto. O sea, y entonces pues Bueno, Carlos, esto perdona que para, te interrumpa, pero vamos a ver, es innegable que hay talento. bueno, Si no, gracias, ¿eh? Rompe pero una puedes lanza en tener tu el favor. talento, pero Pero a tanta gente con talento, ¿verdad? Que nunca se le da. Porque no está en exactamente, el lugar, lo que dicen, ¿no? Donde estar en el lugar adecuado, en un momento adecuado, que encuentres por casualidad a alguien que te da ese enchufe, esa palanquita, ese empujoncito, ¿no? exacto. Y tú lo cuentas porque así es como te ha sucedido, ¿no? Exacto, ¿no? Y ¿Cierto? me llegó así y yo decía, pero esto no puedo creer, esto no, yo no puedo creerlo. Esto es Ajá. como tú haces una pequeña película independiente y te Y- ganas un Oscar. pero bueno, claro, es que es exactamente. Exacto. Y entonces, pues nada, dije que sí. Entonces, esto era para 3 comerciales animados para Sri Lanka, India y Pakistán, que quedaron espectaculares, quedaron muy buenos. Entonces, me acuerdo en aquel tiempo, para aquellos que no sabían lo que era un fax, todo lo que se hacía era Qué bueno. por medio de fax. Y yo hacía los dibujos Exacto. y era fax. Entonces, esto era 3 horas de diferencia entre Portland, Oregon y Nueva York. Ajá. Y pues yo estaba hasta las 4 de la mañana trabajando, haciendo dibujos, Estajo. enviándole todo ese tipo de cosas. Ajá. Pues hicieron la campaña y tuvo tanto éxito que el año siguiente Ujú. me llamaron de nuevo y me dijeron, queremos que ahora hagas la campaña de béisbol de las grandes ligas en Estados Unidos. El Eso, deporte americano por antonomasia, ¿eh? exactamente. ¡Wow! Y entonces pues hice 3 comerciales, hice imágenes, eh, y lo más increíble Ujú. fue que cuando las Olimpiadas del 96 comenzaron a televisarse, Sí. fue uno de los primeros comerciales que se presentó. Y yo quedé, o sea, era algo...
Llegaste ahí a lo más alto, Lo Carlos, más en el alto, sí, mundo de las exacto, artes gráficas, exacto. en lo que a publicidad se... ¡Wow! Pues entonces, en ese momento, pues la Wild Brain, que era la compañía que hacía las animaciones, Ajá. me contrataron para otros trabajos y ahí pues tuve un éxito económico bastante bueno. Desde luego. O sea que, entonces ahí veo que como que la vida te lleva a enfocarte en animación. Bueno, hice un poquito, no es que la hice a más, no es que yo hice la animación, pero hice proyectos donde yo hacía los storyboards, Ujú. hice todo este tipo de cosas. Luego Sí. en Puerto Rico me contrataron el Banco Popular para hacer 3 animaciones para el banco, Ok. pero no entré completamente en animación. Ahí Mm, fue cuando conocí a otra persona y me dijo, mira, debes llevar tu portafolio a Art Department, sí. que es una agencia que promueve artistas. O Sí. sea, y yo fui y entonces me acuerdo que yo siempre estaba tratando de estar a la vanguardia. Mientras toda esta gente tenían portafolios que eran grandes portafolios, yo había hecho un disc interactivo de mi trabajo en aquel tiempo. Estamos hablando mediados, finales de los 90 o... Mira, sí, en 96, ¡Wow! 97, ya yo había contratado a un muchacho que yo conocí que sabía hacer pues, discos y lo hice, un portafolio interactivo. ¡Wow! Pues la persona dijo, sí, quiero que seas parte del grupo Desde luego, de... eso te pone en una posición diferente Exactamente, porque es... exacto. Pues así mismo fue y comencé a trabajar con Art Department y he estado con Art Department hasta ahora todavía, con esta agencia de ¡Qué publicidad. bueno! Sí, sí. ¡Wow! Así que esa es parte de mi historia. Esa es parte de tu historia, Parte de mi Carlos. historia. Mm. Sí, sí. Historia fascinante y, joder, única, única de cojones. Vamos. Qué grande. En lo que es la cuestión artística, ¿dónde dirías tú, dónde encuentras tú tu inspiración? ¿Eres una de esas personas que en todo ve inspiración, que siempre vuelves a tus raíces? ¿Dónde está la inspiración de Carlos Aponte? ¿De Yo te dónde? diría que al principio de mi carrera era la música. La música. Fíjate. La música me traía un tipo de energía, no sé por qué me energizaba. Y yo siempre digo que todas tus emociones, las emociones son como la gasolina de un carro, de un auto, y los deseos también. Y uno tiene que tomar todo eso, por ejemplo, las emociones tuyas, lo que ves, lo que te inspira, Ajá. y tenerlo como un tanque, porque eso es lo que eso es lo que te va a mover, ¿no? Y yo en estos momentos, todo me inspira, porque todo tiene una esencia, Mm. todo tiene un espíritu, todo tiene un personaje, un carácter. Puede ser una botella, puede ser un árbol. Yo aprendí cuando estaba cogiendo clases que cuando uno dibuja, uno trata de conectarse con la esencia de esa cosa o de esa persona. O sea, no es un dibujo por ser dibujar. ¿Y cuál es la esencia? ¿Qué es lo que tú deseas extraer Mm. y ponerlo en el papel? ¿Qué es lo que quieres decir? Porque yo puedo dibujar un árbol o cualquier otra cosa, un objeto, una persona, y tú puedes cambiar, puedes poner el árbol triste o alegre o movimiento o estático. O sea, todo depende de ti. O sea, tú eres el filtro. ¿Sabes? Pero es el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer cuando tú ves algo? Mm. Claro está, la música es muy importante y Puerto Rico, porque, pues, yo no sé, es un lugar donde era Bueno, baile, desde luego, cultura. la cultura musical puertorriqueña, en Exacto, general en el mundo y ya en el mundo hispano, pocas hay que la hagan sombra, porque es muy, muy rica. exactamente. Pues yo llevo todo eso por dentro. Yo le digo a mis estudiantes, eh, de, cuando desde primer año a 7 años, quizá un poquito más, tú vas absorbiendo tu familia, cómo se Ujú. comportan, tu entorno, Sí. tu música, lo que tú ves que te gusta, eso se queda en ti. Y se va repitiendo más tarde. Mm. Estos son ciclos. Esto lo veo como una espiral. Una espiral, tú das la vuelta y ves desde cuando tú comenzaste, pero en otro piso, En otro plano, en por otro así decirlo. plano. Ujú. Y vuelves a espiral y ves lo mismo más tarde, pero en otro plano un poquito más elevado.
tú vas a ir repitiendo tu experiencia Ajá. y vas a ver si pudiste elevarte o no elevarte. Tú tienes que tener un estado de conciencia y saber qué es lo que pasó qué es lo que pasó en este momento, qué experiencia. Y cuando te llega eso de nuevo, si pudiste superarla, si pudiste ser un poquito más allá o no. Porque todo esto, al fin y al cabo, todo esto es un juego de experiencia, Sí, de aprendizaje, claro. ¿entiendes? Ajá. Y para mí, pues todo lo que yo veo, yo lo voy haciendo y me doy cuenta cuando vienen esos círculos completos y son bien, bien interesantes. Claro. También tú desarrollas esa capacidad para identificar, ¿no? Estos círculos de los que hablas y estos elementos que luego quizá en el futuro te sirvan de inspiración. O sea, esto uno no nace con ello, ¿no? También hay No, cierto componente de vivir la vida, de vivir experiencias, de ver, ¿no? Y, digamos, atar esos cabos, supongo. exacto. Huh. La inspiración, o sea, la inspiración es cuando uno, yo le digo, también vuelvo con los estudiantes porque son cosas que lo digo muchas veces. Ajá. Las experiencias que tú tienes, tú las vas combinando Sí. y dices, ¿qué crees si yo combino esto con esto? ¿Qué saldría? O sea, es como, son experimentos artísticos, ¿no? Sí. Atreverse también hay un Atreverse. componente importante, ¿no? A ver esto con esto, ¿cómo? Exacto. ¿Qué sale? Pues mira, uno de mis trabajos artísticos es ilustrar con cinta adhesiva. Y entonces yo lo que hago es cojo la cinta adhesiva, yo lo comencé esto en el 89-90, 1990, Ujú. y empecé a ilustrar moda con cinta adhesiva. Y no hacía boceto, yo la ponía, cortaba y es bien gráfica, bien gráfica, bien gráfica. Ujú. Muy angular, supongo, Bien muchas angular, líneas línea, rectas, ¿no? pero también era mucho, doblaba, muchos dobleces, no era tan flat, eran más dobleces. Ya. Era como escultura, esculpir. Y pues esas son las cosas de crear algo que nunca se había visto, de crear con lo poquito que uno tiene, ¿no? Sí. Entre más limitación artística tú tienes, más creatividad va a llegar hacia ti. Fíjate. La limitación crea, es Agudizar el ingenio, ¿no? el ingenio. Ajá. Por eso yo creo que una de las cosas que me ayudaron cuando era niño era que yo no tenía nada. Tan... No tenía nada, tenía Ajá. que imaginar, coger un papel, dibujar, qué yo hago con esta piedra, qué hago con este barro, qué hago con... Y yo creo que cuando uno es pequeño, pues uno va a creer, se agudiza y uno crea otro tipo de pensamiento, sensibilidad, etcétera, etcétera. Qué interesante, Carlos. Qué interesante, ¿eh? Una pregunta que me viene a la mente, porque has mencionado, ¿no? Has dado un par de toques sobre los años. ¿Cómo viviste tú? Me interesa mucho, dado que yo a Nueva York llego aquí en 2010. ¿Cómo viviste tú ese Nueva York de los 80? Que era un lugar, se habla, un lugar jodido, un lugar duro. ¿Cómo viviste tú esa época aquí? Bueno, te voy a decir que la primera vez que vine aquí, digo la segunda vez, Ajá. la primera vez fue 76, pero estaba Claro. con mi tía, era una cosa diferente. Pero te Ajá. voy a contar un cuento bastante interesante. Vamos, En el Carlos. 76, Sí. pues yo vine a Nueva York por primera vez y fui a visitar a una tía mía en Brooklyn Ujú. y era la primera vez. Entonces en aquel tiempo yo veía un programa que se llamaba Soul Train. Ok. Soul Train era un programa de todo de soul, de Ah, de música soul. Ajá. música soul, y Sí, todos sí, eran sí. gente de color, Claro. y con sus afros, sus bell bottoms, sus plataformas, Ujú. y bailando y cantando las Sí. canciones, y yo lo veía todos los sábados. Y yo aprendí a bailar por este programa. Fíjate. ¿Ok? Ujú. Y para mí era normal, porque pues en Puerto Rico todos éramos el mismo color. Y decía, Soul Train, esto es como es un programa de Puerto Rico. Sí. Y entonces cuando iba para Nueva York en el 76, pues yo estuve seguro que yo tenía que vestirme como uno de los bailarines de Soul Train. Y tú me veías con este afro gigantesco, con estas solapas larguísimas, Ajá, estas abierto ahí, ¿no? plataformas, estos bell bottoms, o sea, era esto Sí, pantalón de grande. campana, Y de ¿no? campana, exactamente. Pantalones de campana. Más chulo que un 8 Sí, ibas. exactamente. Cuando llegué allí a Brooklyn, Sí. mi tía me dice,
¿pero qué es esto? Porque ¿Dónde vas, sobrino? yo creía que todo Nueva York era Soul Train. Mi tía corrió, me dice, ¿te vas a poner una camisa blanca, unas tenis? O sea, Sí, sí. y unos maones normales, o sea, y ya. Algo más casual, Más por casual. favor, hijo. Porque los niños me decían, este será... ¿De dónde se ha escapado? Exactamente, este será hijo de un pimp. O sea, ¡Qué grande! pero pues esa fue mi primera experiencia. Claro, que esas cosas, ¿no? Esos shocks culturales, Esos ¿no? shocks Que uno se imagina en culturales. su país y cuando viene aquí es otra historia Es otra diferente. historia diferente. Porque tienes la referencia a la tele. Exactamente. Pero cuando yo regresé a Nueva York en 79, Sí. era un Nueva York completamente diferente al que tenemos ahora. Exacto. Mucho graffiti. Ujú. Era un Nueva York agresivo Sí. porque los 70 fueron bastante difíciles para la ciudad. Desde Era un luego. Nueva York bastante sucio, desordenado, Ujú. Caótico. caótico. Ujú. Pero eso es lo que traía la creatividad. Este es el tema. Estaba esperando a ver si me lo decías o no, porque... Esto es la que tenía la creatividad. Sí. No era un lugar completamente limpio y todo organizado. Era un Ujú. lugar de que tú podías ser creativo con lo que tenía. Un lugar donde conocías a la gente en la calle, había mucha Ujú. personalidad. La Mm. gente salían a vestirse, a bailar. Era un lugar bien vivo, ¿sabes? Los subways estaban llenos de graffiti por todas partes. Claro, para la gente creativa para nosotros era Un fantástico. sueño. Ahora, la gente de Wall Street y la gente que era un poquito más, o sea, Sí. trabajaban en oficina, pues eso no les gustaba, no era para ellos. Desde luego. Pero para nosotros, y solamente jóvenes de escuela, Ajá. fantástico. Claro, 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 claro. No, ese contraste, me interesa mucho esa época, quizá porque no la viví, yo ya no, solo lo he visto pues en cine, en Sí. documentales, etcétera, pero se ve que es esa, ¿no? Esa dualidad. Por un lado tienes lo jodido, lo difícil, ciudad caótica, criminalidad, el tema del crack, por ejemplo, veía ahora este documental que está ahora tan de moda que ha sacado Netflix. Pero claro, también tienes una explosión creativa, lo que tú estás diciendo, una autenticidad precisamente, Sí. seres genuinos y auténticos que se atreven, que están en un lugar que se les permite, como todo es tan caótico, se les permite hacer lo que quieran. Exacto. Y eso se acaba, obviamente, hay muchas cosas positivas en los años posteriores, ¿no? Porque claro, gracias a la intervención de los políticos, pues hay muchas Sí. más policías, Sí. reduce la criminalidad, las drogas, pero se pierde esa esencia de creatividad, autenticidad y de lugar único, ¿no? Ahora se habla de esto mucho porque se cree que puede volver una etapa similar a esa de 70s, 80s debido a la crisis que ha originado el coronavirus. ¿Tú crees que sientes algo así o en realidad no es para tanto, la gente está exagerando y ya porque han subido, porque hay unos robos más, ya se creen que se va a volver a eso? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Qué opinas? Bueno, yo digo que nada va a venir como pasó, nada va a regresar como una época específica. Claro. Puede haber unos cambios, pero el problema que tenemos ahora, digo, no Sí. el problema, cuando empezamos con el Internet, la vida cambió completamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es lo siguiente. La vida social se convirtió en una vida de pantallas. Y todo pasaba por Internet. Lo que estaba sucediendo era más Internet que lo que se estaba viviendo afuera. Ajá. Las experiencias eran experiencias, como digo, que tú cogías prestadas, porque no eran experiencias tuyas. Y entonces dejas de crear tus experiencias propias, porque tus experiencias no son experiencias vividas, son una experiencia bastante diferente. Entonces, cuando tú empiezas a tener relaciones personales o relaciones íntimas por medio de una pantalla, Ajá. la cosa cambia completamente. O sea, te lo voy a decir de esta manera. Nueva York era un gran teatro. Ahora el mundo es una gran televisión. Es un programa de televisión. Porque todo pasa por pantalla, no en el teatro de la vida. ¿Me entiendes? Desde luego. En el teatro, cuando tú estás afuera con gente hablando, te vistes, eso es un teatro. Eso es tú, eres tú. Y es Pero realidad. Es Estás realidad. en directo. No Exacto. hay para, no hay... no. Pero ahora todo es
te puedes hacer Photoshop, puedes Mm, cambiar las cosas. Nada es real, nada es auténtico. nada es auténtico. Entonces hemos perdido tanto eso. O sea, yo me pregunto, la única manera que esto sucediera, de que nosotros volviéramos a un tiempo así creativo, es que de momento se cayó el internet y no hay más computadora. Ahora hay que regresar a los tiempos de antes y hay que salir afuera, hay que conocer a la gente, hay que llevar el portafolio a mano. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, volver al mundo analógico. Ajá, Exactamente ajá. analógico, Y volver a analógico. entrar, porque claro, es lo que tú estás escribiendo es esta famosa desconexión con la realidad, ¿no? Que hay. Exacto. Que cada vez estamos más alejados de la realidad y de la sociedad, de un algo social, ¿no? Del corazón, de nosotros mismos. Sí, la Porque, esencia del ser humano. exacto, la pandemia, sí, bueno, a 6 pies de distancia. Mm, O sea, tú sabes, específico, ¿eh? tú sabes que el corazón lleva esta energía a 6 pies. O sea, no estás conectando con la otra persona. Es Nunca lo bien había triste. pensado eso, Sí, Carlos. sí. Fíjate, claro. Piensa cómo se conecta el corazón y la vibración del corazón y la energía que tú es a 6 pies alrededor tuyo. Imagínate, no puedas conectarte con otra persona. Con otro ser humano, ¿eh? Es bien triste. Sí. Es bien, bien triste. Fuck. Pero siempre hay gente creativa, pero no va a ser en Nueva York de que fue antes. No sé Será cómo otro esto podría diferente. cambiar. Va a ser bastante diferente. Ajá. Ahora también es que las cosas están pasando tan y tan rápidamente. Yo te diría que desde los años 60 para acá, la velocidad del tiempo es más y más rápida, es Rápida. mucho más rápida. Sí, claro. Y todo tiene que ver con los medios de comunicación. Ujú. Una de las razones por que la moda terminó siendo murió, Sí. fue porque cuando se hacían en los años 80, pues tú tenías que ir a un fashion show y tú tenías que esperar a que eso fuera a salir en los periódicos. Y si había un trend en Nueva York Ajá. específico, Sí. se iba diciendo, hablando y se iba expandiendo poco a poco. Entonces los trends duraban un montón de tiempo. Ahora un trend, tú le tomas una foto, a la hora ya dejó de ser un trend, dejó de ser algo importante, porque todo el mundo lo sabe lo que está pasando Ajá. inmediatamente. A mí me gustaba cuando todo era más lento. Y había como que, es como comer. O Te lo iba a sea, decir justo ahora. Podías saborear, ¿no? saborearlo. Mm. Pero cuando estás comiendo tan rápido que te lo tragas, No comes, te lo no tragas, literalmente comes. lo has dicho. No comes, te lo No tragas. saboreas, no Y todo en masticas. estos momentos estamos así. Mm. Estamos comiendo, estamos tragando, pero no estamos saboreando, no estamos mirando, no estamos tomando el tiempo de saborear, de ver las cosas. Al igual que todo es muy rápido, mucho rápido. Así que no sé cómo decirte si esto va a suceder o no va a Ajá, suceder. entiendo. Has dicho, Carlos, que para ti la moda se ha acabado, ha muerto. ¿Tú sientes o a qué te refieres cuando has dicho la moda antes? O sea, ¿sientes que ha cambiado o que la moda como tal ya no existe como existía antes? Bueno, no ¿A qué existe te como refieres? existía antes. La moda era una forma de ver como un pedestal, ¿no? Ujú. Yo quiero eso, yo lo deseo, ay, quiero tener eso. Y para mí ese deseo era importante porque te movía a hacer cosas, te movía a pensar, te movía a trabajar, te movía. Pero cuando tú tienes una moda que es bien accesible, se pierde algo. ¿Ves? Te voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Mi hermana Ajá. tiene 2 hijos, tiene 2 hijos. Cuando eran pequeños, mi hermana le decía, si tú quieres un teléfono, tienes que trabajar para él. Ganarte el dinero y comprarlo. Si tú quieres un carro, todo lo que tú deseas, tienes que trabajarlo. Eso de trabajar, eso darle ese tiempo, esa energía, ese deseo, Ujú. eso es lo más saludable para ti. Porque cuando tú finalmente adquieres eso, lo que sea, y tú has pasado por ese trabajo, tú lo valoras y valoras tu tiempo y valoras el objeto o valoras ese viaje que tú querías hacer. Esa experiencia le tienes valor. Si tú obtienes esto rápidamente ahora,
no hay valor y no hay valor tuyo, no aprendes el valor de eso. Muy ¿Ve? cierto. Es importante valorar. Yo he pasado por mucho y he valorado todo. Cuando yo fui a FIT Ujú. a estudiar ilustración de moda, yo le decía a mis maestros, usted no sabe lo mucho que yo valoro esto y lo mucho que esto para mí es lo más importante de mi vida. Ellos me miraban y no o sea, me entendían, pero que era No, no, uno de los tampoco. pocos estudiantes que le decía esto. Decía, es que es algo que yo deseaba, venir a Nueva York a estudiar. Usted no sabe lo que usted me ha dado. Usted me ha dado algo que puedo ser para el resto de mi vida. Esto es el mayor regalo Mm. que una persona, un maestro que te enseñe algo. Esto es más allá. O sea, y yo no entiendo cómo el estudiante no entiende la importancia de esa enseñanza, Ujú. esa persona dándote eso que tú vas a hacer para el resto de tu vida. O tu padre o tu madre que te dan algo que tú vas a tener para el resto de tu vida. No puedes tener esto por asegurado. Ya. Esto es importante. Esto es, hay que saborearlo. Decía, wow, qué increíble. Lo que yo sé, lo que yo conozco fue dado, me fue regalado. Ujú. Y eso para mí es increíble. Es Sí. increíble. Es tan cierto y yo creo que hay que hacer, al final hay que hacer un ejercicio que la mayoría de la gente no hace de pararse a pensar y decir, este regalo que me están dando, ¿no? Sí, El estar vivo, el estar bien, el tener acceso a esta vida que viva, ya sea en Nueva York, ya sea casi donde sea, porque en Occidente en general la gente somos privilegiados. sí, sí. Es tan cierto. Em, ¿Dirías que esta manera en la que explicas el estado de la moda lo podríamos aplicar al arte, Carlos? ¿O en el arte todavía es un bastión, es todavía un punto en el que sí que hay viejos rockeros, por así decirlo, que se resisten a, a que cambie? Hay muchas personas Sí. que todavía tienen esta forma de pensar, ¿no? Son avant-garde, piensan de otra manera. Siempre van a haber artistas, Ujú. siempre van a haber personas creativas. Sí. Ahora, la creatividad tiene que venir del interior, de cómo tú cuentas tu historia Mm. visualmente o cómo tú ves el mundo. Y tiene que ser, porque hay muchos artistas que ven lo que está pasando, lo copian y hacen algo diferente. El artista verdadero tiene que venir de su vida, de su Mm. experiencia. ¿Ve? O sea, Cada íntimo, íntimo, personal, personal, entrañas. exactamente. No puede ser algo que vieron que está pasando y lo copian. Tiene que ser algo que, y si lo hacen, tiene que ser algo bien personal. Ujú. Para mí un artista es una persona que habla de una forma visual o una canción y es bien personal, es bien personal. Los artistas que yo respeto son, por ejemplo, los cantantes que han pasado por vidas bastante difíciles y cantan sobre su vida, sobre lo que ha pasado, cómo ven las cosas. Eso para mí es importante, eso vale, Mm. ¿me entiendes? Sí. Si tú te das cuenta, en las películas de Hollywood, las personas que escriben los guiones, cuando escriben esos primeros guiones, son guiones que vienen de sus vidas personales. ¿Qué pasa más tarde? Cuando se hacen dinero, tienen una casa muy linda, ya viven en otro lugar, en una loma, dejaron de escribir porque Sí. perdieron el contacto con el mundo. Viven en otro mundo completamente diferente, bien pequeño, bien chico. Ujú. Y la idea es que es bueno tener tu dinero, y es bueno, pero no te desconectes con la vida. Sí. Conéctate con la gente que está pasando, Ajá. que tus experiencias sean bien importantes siempre. Sí. Por eso yo trato de cambiar de estilo, hacer otra cosa diferente. Yo quiero estar viviendo en experiencias. No vivir en una experiencia que viví y tú tienes el dinero, ya estoy hecho. Ajá. Entonces tú dejas de vivir y entonces estás como es un flatliner, ¿no? Ujú. Sí. La importancia es aquí tener experiencia y crear constante y tener experiencia y crear y ver cómo tú has espiritualmente, artísticamente, cómo tú has podido crecer, quién tú eres como ser humano ahora. Ajá.
Es un elemento principal este que mencionas y es tan cierto, ¿no? El famoso dilema en el mundo del arte en general, ya sea pintura, escultura, música, cine, el eterno dilema de cuando estaban en el struggle, en la mierda, es Exacto, cuando el artista desarrolla esa genialidad, exacto, llega al top y la pierde, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Con los músicos que la rompen en un momento dado, exacto. el primer disco es el bueno, en el que estaban en un Sí, sitio de 15 personas, no tenían ni para comer. Van Gogh es el artista por excelencia pictórico porque murió pobre y exacto, loco, pero exacto. estaba más vivo a lo mejor no sé, pues que uno que de repente pega el pelotazo cuando tiene 20 y pico y vive con esa opulencia, esa riqueza, esa pérdida de contacto. Es algo que es un dilema. Y tú eres consciente de esto y buscas activamente el separarte de esto, ya que hayas alcanzado un relativo éxito, hayas alcanzado una relativa pues comodidad económica, si se quiere, tú intentas, no obstante, exponerte a experiencias todavía el que eso que te mueve por dentro se mantenga vivo. Sí, por ejemplo, yo soy la persona más difícil para la agencia, no pero como persona. Cuéntame por qué. Porque la agencia, Sí. yo cambio de estilo, no porque quiero, es que voy moviéndome, voy experimentando constantemente. Entonces, para ellos se les hace difícil promoverme como un diseño, un ilustrador con un estilo específico, porque voy cambiando siempre cada 2 años, porque siempre estoy trabajando, no quiero ser el mismo, Mm, ¿me entiendes? que podría serlo, ¿no? Porque ya tienes un nombre Exacto, establecido, dices, no, este es Carlos Aponte, él hace esto y tal, pero tú es una forma de exigirte a ti mismo, entonces, exacto, ¿no? exigirme a mí mismo mejor o cambiar o ponerme retos, ¿no? Retos. Lo que llamaban un estilo ahora es un producto. Yo no quiero ser un producto. Soy un Mm, ser humano ajá. que le gusta hacer cambios, que tiene emociones, que hoy puedo hacer una cosa, mañana, no mañana, pero el año que viene quiero hacer otra cosa porque el mundo cambia y tengo otra experiencia y descubrí algo que se podía hacer de otra manera. Se me hace difícil ser un producto porque soy un ser humano, tengo emociones, quiero ver las cosas de otra forma. Mm, Y, y dejé de tratar de ser una cosa para la agencia y dije, no, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Si la agencia quiere algo, que coja de mi Instagram, que me digan qué es lo que quieren y que pongan, porque yo quiero estar vivo, quiero estar presente. mm. Eh, sí, podría ser un producto, ganar dinero, pero ganar dinero claro, es muy importante, pero no es todo. No, ni mucho menos, claro. Es que se discute muy a menudo que, como decía, el alcanzar ese éxito económico mata al artista. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Mata al artista y claro, es que el artista creo que es una persona la cual en la dificultad es, es en esa dificultad en la que es más rica a la hora de crear, muchas veces. Obviamente también puede darse el caso de que el artista aprovecha los medios que le da el tener dinero, ¿no? Y que emprende un viaje. Antes no podría viajar porque no tendría ni Es para el cierto, billete sí, sí, y sí. ahora pues se va a la Polinesia francesa ahí como Coquén, Sí, a sí. pintar a los lugareños. Entonces, claro, es un tema que yo creo que toda persona que decida tomar el camino de la creación, del arte, tiene que tener muy presente, ¿no? Que vaya bien o vaya mal, la esencia, la individualidad, la pasión y el sentir, que es lo que te da esa creatividad que tú plasmas en un arte concreto, tienen que tenerlo presente y no perderlo. Sí. Pero tienes que, vamos a ver, para mí es muy fácil porque yo estoy en ese punto de que no soy nadie, no tengo nada, no tengo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo estoy en ese struggle personalmente, ¿no? Pero claro, tiene que ser muy difícil porque tanta gente le pasa que pierden la chispa cuando llegan al top, ¿no? Sí, Tiene que ser difícil. Por eso lo valoro lo que tú me estás diciendo y por eso te pregunto sobre ello, ¿no? sí, estuve hablando con un artista amigo mío, tuvimos este tipo de conversación y le dije, al fin y al cabo, eh, yo sé que sí que tenemos que ganar dinero, Ujú. establecernos pero pregúntate, le dije a él, pregúntate, ¿tú eres feliz lo que estás haciendo, como lo estás haciendo? Y me dice, sí, Carlos, pues eres la persona muy feliz, o sea, estás bien, tú estás Ajá. bien, yo estoy bien, o sea, quizá tenga mis problemas económicos un tiempo o no, pero lo más importante es que estoy creando cosas nuevas, estoy creando cosas interesantes. Sí. eh, y para mí eso es mi oxígeno. Ujú.
De eso yo vivo. Tal cual. ¿Crees que... Y ya me pongo muy filosófico, Carlos, pero No, estamos dale, aquí. dale. ¿Crees que llegamos a este mundo para hacer algo en concreto? Sí, ¿Crees en el Dharma del que habla la cultura india? Es ese propósito en la vida, que todos tenemos algo, dicen ellos, ¿no? Todos tenemos algo que hacemos de una manera única y especial que no puede ser replicado por ningún otro. Si encuentras eso, alcanzas la felicidad, alcanzas la plenitud en la vida y como consecuencia vives una vida auténtica. ¿Crees que es cierto? es muy cierto. Es muy cierto. Y Sí, la vida es el camino hacia encontrar eso. Si tú encuentras eso, que es tu dharma, tu propósito de vida, lo agarras y vives por y para ello, eres feliz y eres un ser humano realizado. es muy cierto. ¿Sabes que se dice que el día que tú naciste, la hora, el minuto, el segundo, Ujú. el universo se abre completamente para ti? Por eso, cuando en los cumpleaños Ajá. se dice make a wish, o sea, haz tú un deseo, Pide un deseo. pero el deseo no debe darse cuando tú estás con un bizcocho, con las velas. Es exactamente la hora, el segundo, el minuto que tú naciste. Ahí es cuando tú pides tu deseo porque el universo se abre para ti. No tenía ni idea, Sí, Carlos. exactamente. Joder. Pero yo tengo el problema de que yo no sé exactamente la hora ni el momento, pero Te lo iba a decir, yo tampoco. Yo tampoco, ¿no? Se le voy a ir a preguntar a mi madre ya cuando terminemos aquí a ver si está eso. Pero joder, es que es muy específico. O sea, hora, minuto y segundo. bueno, lo más Lo más que cercano, lo más pueda, ¿no? pesano, Claro. lo más cercano a eso es Sí, cuando sí. el universo se te abre, ¿no? Mm. Nosotros, sí, yo estoy de acuerdo contigo que nosotros vinimos aquí y tenemos un propósito. Nosotros también tenemos un número. Nosotros nacimos en un número, en una hora. Nuestros nombres tienen números. Todo esto es específico. Ajá. Nosotros somos un código, somos codificados, Mm. porque llegamos en una fecha, un número, Sí. el día, la hora, el segundo. Todo es un número, todo es numerología, todo es un código. Esto es codificado. Sí. Cuando tú vienes codificado, tú tienes ya, esos códigos tienen otras cosas que vienen debajo, ¿no? Es una historia. Ajá. Y sí, eres único, eres completamente único. A mis estudiantes yo les digo, mira, no compitas. No tiene sentido competir. Ajá. Y me miran, pero ¿cómo es posible? Hay mucha competencia. Eso no es cierto, eso es inventado. Es inventado porque si tú vas a competir con una persona, eso quiere decir que tú quieres hacer lo mismo que esa persona hace Ajá. y ser como esa persona. Es imposible. Mm. Tú eres esta persona única. Quizás el trabajo tuyo se parece, pero no es el mismo. Tú traes otras experiencias, tú eres otra persona completamente diferente. Todos en este mundo somos completamente diferentes. Todos somos billones de historias. Ujú. Y tú sabes que tú puedes tener en tu familia, tus hermanos, tus hermanas, y pueden crecer en la misma casa y todos tienen completamente diferentes puntos de vista y ven la historia de tu familia de otra De otra forma. forma. Sí, sí, sí. Y te has creado bajo el mismo techo, ¿verdad? El mismo techo. Sí. Entonces, claro está, lo importante es, y esto es bien importante, Ujú. todos vinimos por diferentes experiencias y todos estamos aquí y quizás tuve una persona que está haciendo que está erróneo o no está haciendo esto, pero esas son experiencias que esas personas tienen que pasar para que ellos puedan aprender, Mm. ¿me entiendes? Sí. Quizás nosotros somos parte de ayudar a esas personas a que aprendan, quizás no, pero es importante de que todos sepamos que vinimos aquí para un aprendizaje. Y no estamos ni arriba ni abajo, todos estamos en un lago plano. El lago plano es que tú vas a estar más adelante, más atrás, pero no es una competencia. Mm. Porque lo que tú vas a aprender es tan importante como la otra persona que está atrás. Sí. Todo tiene importancia. Todos somos parte de un rompecabezas. Todos somos parte de un rompecabezas. El más pobre, el más rico, todos somos parte de eso. Ujú. Sí. Estamos interconectados. Estamos interconectados. Mm. Y esto es parte de nuestro aprendizaje, parte de nosotros, ¿no? Qué grande, Carlos. Te lanzo. Cambio un poquito el tercio para ir acercándonos al final, pero me gustaría saber, eres la primera persona de Puerto Rico que traigo. Cuando hablo con puertorriqueños me llegan diferentes maneras de ver un poco
el ser puertorriqueño Sí, en sí, sí, sí. ¿eh? Y la isla, como decís vosotros. ¿Qué opinas tú en toda la cuestión de Puerto Rico como país, como cultura, como nación, con respecto a los Estados Unidos? No sé si es algo delicado que prefieres No, no no, 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 hablar. está bien, yo te puedo hablar un poquito de ello. ¿Cómo ves tú Puerto Es una Rico? situación bien Ujú. difícil, Dale ahí porque después de estar más de ciento y pico de años bajo los Estados Unidos, Correcto. pues cambia lo que llamo el DNA, ¿sabes? De Sí, sí, nosotros, de sí. cómo nosotros pensamos, cómo Ujú, nosotros hacemos las cosas, etcétera, ujú. etcétera. Tenemos esa parte puertorriqueña, pero estamos bien americanizados. Puerto Rico no es estado, pero es un estado. Se Exacto, comporta como sí. un estado. Desde luego. Y muchas personas que viven en la ciudad de Puerto Rico, digo, en la San Juan, etcétera, etcétera, Ajá. se comportan quizás un poquito diferente que la gente que vive en los campos, Ok. ¿no? Sí. Pero la esencia de puertorriqueño está ahí todavía. Cada vez que llego a Puerto Rico le digo a mi amiga, es que la gente de Puerto Rico son tan buena gente. Es que son tan buena gente. Y somos buena gente. Somos muy buena gente. Y somos tan afortunados. Y yo siempre le digo a mi madre, a mis amistades, usted tiene una isla preciosa, tienen el sol, tienen el mar, no cambia la temperatura, siempre es un Ujú. verano. Sí. Este, y todas estas cosas que ustedes tienen las piñas, tienen las flores, tienen los árboles, tienen la montaña, tienen tanto, tanto. Y yo creo que el, el trato de los americanos a los puertorriqueños, Ujú. digo, no los americanos en general, Claro. pero Siempre generalizas. compañía, Ujú. etcétera, etcétera, Sí. es que no debo, y yo creo que hemos despertado de no vernos menos que ellos. Mm. Ahora estamos mirando nuestra cultura y nos sentimos orgullosos de lo que tenemos porque lo que tenemos es importante. Sí. Este corazón tan grande. Mira, yo aquí, digo, ahora no puedo abrazar por lo del COVID, Mm. pero para mí un abrazo ese es mi saludo, un abrazo. O sea, yo tengo que darle el abrazo a la persona Ujú. porque ese soy yo, eso somos nosotros. Ujú. ¿Sabes? Esa Mira, calidez. esa calidez, sí, estamos aquí. Es importante, eso es bien, bien importante. Y, y en estos momentos hemos pasado por mucho. Sí. Digo, yo no personalmente, pues estoy acá, pero mi familia, mis amistades, Ujú. el huracán, Sí. terremoto, Wall Street, la Exacto. economía ahora con COVID, el El gobierno, gobierno, que hubo esto ha tanta sido polémica del una cosa, gobernador, ¿no? Ujú. esto ha sido, es increíble. Yo no, honestamente, no sé cómo hemos podido eh, sobrevivir a esto, pero lo hemos hecho. Sí. Sí, Ahí está la isla. sí, sí, sí. Te pregunto, ¿volverás algún día a Puerto Bueno, Rico buena a pregunta. establecerte? Buena pregunta. Buena pregunta. Quiero regresar. Bueno, yo visito Puerto Rico todavía. Imagino. Hace poco fui y la Ajá. pasé de maravilla. Ujú. Quiero regresar, pero no sé si eso pasa o no. O sea, el tiempo dirá. Mm. Vamos a ver qué es si llego o no llego. Claro. Pero quiero dar seminarios a estudiantes, hablar con estudiantes, quiero inspirarlos, ¿no? Como a mí Ujú. me inspiró Antonio. Antonio. Quiero, Exacto. quiero dar, ¿no? Quiero Sí. ofrecer, y yo no doy clase de dibujo, yo no le llamo clase de dibujo, yo le digo clases de cómo ver. No solo cómo ver las cosas, cómo ver la vida un poquito diferente, cómo darle un poquito, es un poquito positivo, Qué el bueno. otro lado de ver las cosas, que todo es posible todavía, Ajá. de no ponerte estas paredes. Y si no lo logras ahí, pues quizás no está para ti ahora, quizás aprende algo. Una cosa que yo aprendí que dice, eh, o ganas o aprendes, pero tú nunca pierdes. Qué gran afirmación. Me cago en la puta, Carlos. Y es una manera tan bonita de ver la vida, joder. Sí, Porque de esa manera nunca pierdes. sí, sí. Lo negativo. Yo siempre yo lo digo de otra manera, pero pienso muy afín a esto, ¿no? Incluso en la derrota, en lo negativo, yo siempre digo, ¿no? Humildemente, con los años que tengo, yo he perdido, en la vida he perdido más que ganado hasta ahora. Yo espero que eso a lo mejor revierta, pero yo he Oh, perdido más que ganado. pero estás ganando una experiencia espectacular. Exacto, pero en Oh, esa derrota, si soy lo suficientemente fuerte o vivo, hábil para aprender de ello, para ver qué fue mal,
por qué la cagué, por qué salí derrotado, no he perdido, he ganado. Exactamente. Y tú lo has simplificado mucho mejor, Carlos, porque tú eres un crack, eres un fuera de serie, pero estoy contigo al 100% de acuerdo. Mi otro favorito es, ¿para qué dormir cuando tú tienes sueños? ¡Qué grandísimo! ¡Qué grande! Y yo tengo también mi versión. Sí. Porque yo siempre digo, la gente me dice, oye, ¿tú sueñas por las noches? Y yo siempre digo, bueno, yo mayormente y casi únicamente suelo soñar despierto. Es como cuando más placentero es el sueño. Sí, Cuando sueño dormido no me acuerdo. Cuando sueño Sí. dormido lo tengo todo como una bruma. sí. Pero soñar despierto es lo que me da la vida muchas veces. Sí, exactamente. Exactamente. Y, soñar de nuevo, despierto. yo lo explico, siempre soy de decir contarlo, pero tú, cabrón, me das una frase y me dejas así planchado, suavecísimo. En fin. Carlos, que sepas, me quedaría hablando contigo Gracias. toda la Gracias. tarde, toda la noche. Pero bueno, si te parece, vamos a ir despidiéndonos. Sí, claro. Yo siempre digo y me gusta invitar a la gente a que venga a una segunda parte y que haya un episodio en el futuro en el que vuelvan. Claro, sí, por favor. Cuando desees. Sí, sí. Me ha encantado hablar contigo. He aprendido mucho de ti. Gracias. ¿Sabes por qué me gusta este proyecto? Porque creo que esa autenticidad que te comentaba antes, ese elemento humano que se pierde. Yo, fíjate, le digo a la gente cuando me dice, no, ¿por qué no intentas traer a gente que lo hacen con Skype o Zoom? Sí, ¿No? sí. Y tal. Y le digo, pero es que a mí, yo prefiero hacerlo yo solo hablando o traer a alguien aquí, porque creo que en persona existe ese intercambio de energía o ese sentir a la persona que Sí. es tan único. Y tú me has dado hoy la oportunidad de sentirte, de conocerte, porque sabía muy poco de ti. Y es un verdadero regalo. Luego, Gracias, un millón. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Y nada, ahora me voy a despedir de la gente. Carlos, ponte una reseña con tus libros, si la gente quiere echarles un vistazo, por favor. Oh, claro, sí, sí. Bueno, ahí tengo 2 libros de cuentos de niños. Sí. Uno se llama A Season to Be Ajá. y es sobre insectos en un fashion show, en una exhibición de moda. Es muy lindo. Es un libro sobre Qué colores. bueno. Y el segundo está basado en mi experiencia de niño, ¿no? Cuando Ajá. cuando me crié en Puerto Rico, Sí. que fui a buscar a mi padre en San Juan. Y se llama Across the Bay. Y va a salir en español ahora en marzo. Qué bueno. Así que Qué está. bueno. Pues nada, pues ya lo pondremos en la descripción para que la gente le eche un vistazo y apoye, que te lo mereces. Así que nada, bueno, como siempre decimos, llevad cuidado, tronquetes, y nos vemos en el próximo Pod Reale. Gracias, Carlos. Gracias.